Los niños de la Guerra Civil Española, historias de exilio, evacuación y supervivencia. En medio de las bombas, el hambre y la incertidumbre, cientos de miles de niños vieron cómo sus vidas cambiaban para siempre. Entre 1936 y 1939, España se sumergió en una guerra civil brutal que no solo dividió a un país, sino que también marcó profundamente a los más inocentes, los niños. Hoy exploraremos las historias de esos niños, las decisiones desgarradoras de sus familias, y su lucha por la supervivencia. Historias de exilio, evacuación y esperanza en medio del horror. La Guerra Civil Española comenzó el 17 de julio de 1936, cuando un grupo de militares lideró un golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República. Este conflicto se prolongó hasta 1939, enfrentando a dos bandos principales, los republicanos, que defendían el gobierno democrático, y los nacionales, liderados por Francisco Franco, que buscaban instaurar un régimen autoritario. La Segunda República Española, instaurada en 1931, representó un periodo de profundos cambios políticos y sociales. Reformas agrarias, avances en los derechos de las mujeres y la separación de la Iglesia y el Estado marcaron esta etapa. Sin embargo, estas transformaciones generaron tensiones entre diversos sectores de la sociedad, como terratenientes, militares y grupos conservadores. En 1936, tras una serie de elecciones polarizadas, la República enfrentó crecientes desafíos. El Frente Popular, una coalición de izquierdas, llegó al poder, lo que avivó el malestar en sectores conservadores. Fue entonces cuando un grupo de generales, liderado por Franco, Mola y Sanjurjo, inició el levantamiento militar que dividiría al país en dos bandos irreconciliables. La guerra no fue solo un enfrentamiento interno. Pronto se convirtió en un campo de pruebas para las grandes potencias. Alemania e Italia apoyaron al bando nacional con tropas y armamento, mientras que la Unión Soviética y las brigadas internacionales respaldaron a los republicanos. España quedó atrapada en una lucha que prefiguraba los conflictos de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto no solo se libró en los campos de batalla. En las ciudades y los pueblos, el impacto fue devastador para la población civil. Las bombas cayeron sobre escuelas, mercados y viviendas, dejando a miles de familias atrapadas en el caos. Los bombardeos sobre Guernica, Madrid y Barcelona mostraron al mundo el sufrimiento de los inocentes. Entre las principales víctimas estuvieron los niños. Para muchos, la guerra significó la pérdida de sus hogares, de sus familias y de su infancia. Sus vidas, marcadas por el hambre, el miedo y la incertidumbre, reflejaron el precio más alto de un conflicto que desangró a España. Para proteger a los niños de los horrores de la guerra, el gobierno republicano organizó evacuaciones masivas. Miles de niños fueron enviados al extranjero, con la esperanza de salvarlos de las bombas y el hambre. La decisión de evacuar a los niños no fue fácil. Para muchos padres, significaba despedirse de sus hijos sin saber si volverían a verlos. Pero, en medio del caos y los bombardeos, las evacuaciones se convirtieron en un acto de amor y desesperación. En 1937, un grupo de 456 niños fue enviado a México. Conocidos como los «niños de Morelia», estos pequeños viajaron miles de kilómetros para encontrar refugio en un país desconocido. Sus familias, muchas veces, tomaron la dolorosa decisión de separarse de ellos para garantizar su seguridad. Mi madre me dijo que sería como unas vacaciones, recuerda Luis, uno de los niños de Morelia. No entendí por qué lloraba tanto cuando nos despedimos. Otro destino común fue la Unión Soviética. Aproximadamente 3,000 niños españoles llegaron a tierras soviéticas, donde fueron recibidos con promesas de educación y protección. Pero, para muchos, la realidad fue diferente. La Segunda Guerra Mundial y los cambios políticos en la URSS complicaron sus vidas. María, quien tenía 7 años cuando fue enviada a Rusia, recuerda, no entendía por qué me alejaban de mis padres. Solo me dijeron que estaría a salvo. Pasaron 20 años antes de que volviera a ver a mi madre. Las cartas eran el único vínculo con sus familias. Muchos niños escribían sobre su vida en el exilio, tratando de mantener viva la conexión con un hogar que a menudo ya no existía. En otros casos, los niños fueron enviados a países europeos como Reino Unido y Francia. Allí, organizaciones humanitarias y familias de acogida se encargaron de proporcionarles un lugar seguro. Sin embargo, no todos los niños encontraron estabilidad. Para algunos, la guerra los siguió incluso en el exilio, cuando los países de acogida se vieron envueltos en la Segunda Guerra Mundial.
En Francia, los niños a menudo vivían en colonias especiales o campos de refugiados, enfrentando el desafío de adaptarse a un nuevo idioma, cultura y, en muchos casos, a la ausencia total de sus seres queridos. Las evacuaciones salvaron muchas vidas, pero también dejaron profundas cicatrices emocionales en estos niños. Las despedidas, el desarraigo y la incertidumbre marcaron sus vidas para siempre. La Guerra Civil Española dejó una huella imborrable en los niños que vivieron en España durante el conflicto. A pesar de la tragedia que marcó sus vidas, muchos de estos niños lucharon por sobrevivir en condiciones extremas, enfrentando el hambre, los bombardeos y la represión. La guerra no solo afectó a los soldados, sino que también impactó profundamente en la vida de los más jóvenes, quienes se vieron obligados a crecer demasiado rápido y enfrentarse a una realidad desoladora. Uno de los aspectos más dolorosos de la guerra fue el hambre. Las ciudades y pueblos quedaron aislados, y los recursos eran escasos. Los alimentos básicos se volvieron inaccesibles para muchas familias, y los niños eran los más vulnerables. Muchos de ellos pasaron hambre durante largos periodos de tiempo, viviendo con raciones mínimas que a menudo no eran suficientes para cubrir sus necesidades. Sin embargo, la escasez de comida no solo era una cuestión de malnutrición, sino también un símbolo de la devastación que la guerra había causado en el país. Los bombardeos fueron otra amenaza constante. Las ciudades y pueblos fueron sometidos a ataques aéreos, especialmente por parte de la aviación franquista. Muchas familias se refugiaban en sótanos, trampas improvisadas o en las colonias infantiles, pero incluso allí la muerte acechaba. Los niños vivieron con miedo constante, nunca sabiendo cuándo caería la siguiente bomba. La violencia y la destrucción se convirtieron en una parte integral de su vida cotidiana, y el ruido de los aviones y las explosiones marcó su memoria para siempre. A lo largo de la guerra, los niños que permanecieron en la zona republicana fueron evacuados a distintas colonias infantiles organizadas por el gobierno republicano. Estas colonias, aunque mejor que las condiciones de vida en las ciudades bombardeadas, no ofrecían un refugio perfecto. Las colonias estaban diseñadas con la intención de ofrecer algo de normalidad a los niños en medio del caos. Sin embargo, los recursos eran limitados, y las condiciones de vida no eran fáciles. A pesar de todo, estas colonias proporcionaban algo esencial para los niños: la oportunidad de formar vínculos afectivos con otros niños que compartían su sufrimiento y se convirtieron en una fuente de apoyo mutuo, formando una pequeña comunidad en la que se cuidaban entre sí. A través de relatos de sobrevivientes, como el de aquellos que después de la guerra se exiliaron en Francia, se sabe que muchos de los niños evacuados a las colonias nunca volvieron a ver a sus padres o regresaron a sus hogares. Algunos se reencontraron años después, ya adultos, pero la separación fue una herida que marcó sus vidas para siempre. Las colonias infantiles representaron un refugio temporal, un lugar donde los niños podían, por un breve periodo, experimentar lo que quedaba de la infancia. Sin embargo, para muchos, este refugio se convirtió en una prisión de incertidumbre, ya que nunca supieron lo que había sucedido con sus seres queridos. Las historias de supervivencia de los niños durante la Guerra Civil Española son un testimonio de la resiliencia humana frente a las adversidades. Estos niños, que crecieron en medio del horror y la destrucción, supieron encontrar en su capacidad de adaptación y solidaridad una manera de seguir adelante. Aunque el trauma de la guerra los acompañó durante toda su vida. El final de la Guerra Civil Española no significó el fin de las penurias para muchos de los niños que vivieron el conflicto. La victoria del bando franquista forzó a millones de republicanos, incluidos miles de niños, a abandonar España y buscar refugio en otros países. Este éxodo, conocido como el exilio republicano, fue un fenómeno doloroso que significó la separación de familias, la pérdida de la patria, para muchos, el comienzo de una nueva vida marcada por el desarraigo y la adaptación a nuevas culturas. El exilio para los niños fue un proceso particularmente traumático. Muchos de estos niños viajaron acompañados solo de sus madres o, en algunos casos, de otros adultos que tomaron el rol de cuidadores. Sin embargo, la separación de sus padres o familiares más cercanos fue una constante para los más pequeños. Los que sobrevivieron al horror de la guerra y las privaciones fueron llevados a países como Francia, México y la Unión Soviética, en su mayoría sin saber qué les esperaba o si alguna vez regresarían a su hogar. Uno de los destinos más frecuentes para los niños republicanos fue Francia. Entre 1936 y 1939, más de 500,000 personas cruzaron la frontera francesa, y aproximadamente un tercio de ellos eran niños. La mayoría de estos niños llegaron a Francia en condiciones precarias,
a menudo en campos de concentración improvisados como los de Argelès-sur-Mer o Ribesaltes, donde fueron tratados como refugiados de segunda clase. En estos campos, la vida era dura, la falta de alimentos, las enfermedades y el hacinamiento generaban una sensación constante de inseguridad y sufrimiento. Aunque algunos niños pudieron encontrar cierto alivio al ser enviados a diferentes instituciones o colonias, el dolor de estar lejos de su país y de sus familias era una carga constante. El desarraigo fue, sin duda, uno de los efectos más devastadores del exilio para los niños. Al llegar a países extranjeros, muchos de ellos no solo se enfrentaron a la pérdida de su hogar, sino también a la dificultad de adaptarse a nuevas culturas, idiomas y formas de vida. Muchos de los niños que llegaron a Francia no hablaban francés, lo que dificultaba enormemente su integración en las nuevas comunidades. Esta barrera idiomática les alejaba de otros niños, dejándolos marginados y, en muchos casos, estigmatizados como extraños. Además, la influencia de la guerra seguía viva en sus recuerdos, lo que les hacía sentir aún más ajenos en un entorno que no podían entender del todo. Para los niños que se exiliaron a México, el proceso de adaptación fue igualmente complejo. México acogió a miles de exiliados republicanos, y su gobierno ofreció apoyo para reubicar a los refugiados. A pesar de este gesto de solidaridad, la llegada de estos niños a un país completamente diferente supuso un desafío cultural enorme. México, aunque geográficamente cercano, representaba una cultura, una historia y una lengua completamente distintas. Muchos de estos niños tuvieron que aprender a adaptarse a nuevas tradiciones, comida, costumbres y una forma de vida que les resultaba extraña. Si bien algunos de ellos se integraron con éxito en la sociedad mexicana, siempre hubo una sensación de estar entre dos mundos, pues, a pesar de sus esfuerzos por asimilarse, el recuerdo de España y la separación de su tierra nunca los abandonó. La Unión Soviética, por su parte, también fue un destino para miles de niños españoles. Este exilio fue promovido por el Partido Comunista, que organizó la evacuación de niños para salvarlos del régimen franquista y para asegurar su formación política y educativa. Muchos niños españoles llegaron a la URSS como parte de un esfuerzo organizado por las autoridades soviéticas, que les ofrecieron una educación gratuita y un techo, pero también los sometieron a una fuerte ideología comunista. Estos niños crecieron bajo un régimen autoritario muy distinto al que conocían en España, y su adaptación a la vida soviética fue compleja. A lo largo de su vida, muchos de estos niños se sintieron atrapados entre dos mundos, el de la España republicana que nunca regresó y el de la Unión Soviética, que les ofreció seguridad, pero a costa de su identidad original. El impacto del exilio en la vida de los niños fue duradero. Muchos de estos niños crecieron con un profundo sentimiento de pérdida, la pérdida de su tierra, de su identidad cultural y de las familias que quedaron atrás. Aunque muchos de ellos pudieron formar nuevas vidas en sus países de acogida, el desarraigo fue un tema recurrente en sus historias. Muchos pasaron toda su vida buscando un sentido de pertenencia, pero nunca pudieron recuperar lo que habían perdido. Además, la experiencia del exilio dejó una marca profunda en su sentido de identidad, ya que muchos de ellos se vieron obligados a adaptarse a nuevas culturas y a vivir bajo gobiernos que, en algunos casos, se mostraron hostiles o indiferentes a su historia personal. Para muchos de estos niños, el exilio significó la seguridad de escapar de la represión franquista, pero también el precio de una vida marcada por la separación y la añoranza. El desarraigo fue una herida emocional que los acompañó a lo largo de su vida. Los recuerdos de la patria perdida nunca se desvanecieron por completo, y muchos de ellos, incluso en la vejez, recordaron con melancolía su tierra natal y su infancia interrumpida por la guerra. La historia de estos niños exiliados es la historia de miles de vidas rotas por el conflicto, pero también la historia de su resiliencia, pues, a pesar de todo, supieron reconstruirse y continuar sus vidas en un mundo que les era completamente ajeno. Las historias de los niños de la Guerra Civil Española nos recuerdan una verdad fundamental: en los conflictos, los más vulnerables siempre son los que pagan el precio más alto. Hoy, estas historias nos llaman a reflexionar sobre el impacto de las guerras en los niños y sobre la importancia de preservar su memoria para construir un futuro de paz. Si quieres que estas historias sigan vivas, comparte este vídeo y ayúdanos a honrar la memoria de los niños de la guerra. Gracias por ver este vídeo. Si estas historias te impactaron, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Hasta la próxima.